Gracias por estar aquí con nosotros. Somos Iglesia Bautista Gilgal. Estamos aquí en la calle Niza 3027, Colonia Narvarte, en Monterrey, Nuevo León. Si por cuestiones del mundial andas aquí en Monterrey y eres de otro país y quieres visitarnos, entiendes el español, ¿verdad? Pues bienvenido. Te esperamos aquí los domingos a las 11:15 de la mañana empieza nuestra reunión dominical. A las 10 de la mañana, un poco antes, la escuela dominical. Y los jueves 7:30 p.m. hacemos reuniones de oración. Te esperamos. Bien, nuevamente nos acompaña Jorge Costilla. Gracias, Jorge. Aniceto Peña. Y Jesús González. Y nos quedamos en el capítulo 17 de Proverbios. En el versículo, acabamos el versículo 3 y cerrábamos en aquel entonces, en el anterior episodio, sabiendo que Dios nos ve, que Dios nos escucha y Él pesa nuestros corazones. Así es. Amén. Entonces, esto nos puede dar tranquilidad o te puede poner en aprietos dependiendo cómo actuemos. Entonces, actuemos sabiendo que siempre Dios nos ve y que siempre Dios nos escucha. Quizás tu vecino, quizás tu esposo, tu esposa no te escuche, ¿verdad? Pero Dios siempre te escucha. Así es. No está lejos, Él está cerca. Amén. Así es. Ahora pasemos al versículo 4. Y el versículo 4 habla de comportamientos y conductas que no son agradables a Dios. Dice el versículo 4: el malo, que es la conducta, ¿verdad? Alguien que anda siempre en la maldad, está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. Entonces aquí vemos 4 conductas que Dios abomina, ¿sí? Que es preferible cuanto antes, si estamos en alguna de ellas, cuanto antes nos apartemos de esas conductas. Y la conducta, a la primera es, todos somos malos, ¿verdad? Pero de repente podemos persistir tanto en la maldad que nos identifiquen como una persona mala. ¿Cómo la identificaríamos una persona mala, Jorge? Es la persona que en el aspecto práctico es la persona que no está siguiendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Que no le importa el bienestar de los demás y es egoísta en sus pensamientos, porque solamente busca estar contento en su interior con las cosas que hace. A veces no son buenas ni para él mismo, pero en eso radica su maldad, que aún a él lo alcanza, esos pensamientos. Y esas personas, dice aquí, que están atentas al labio inicuo. Aquí estamos hablando entonces de otra conducta, el inicuo, ¿verdad? Entonces, alguien que también siempre está haciendo el mal, que siempre busca cómo dañar o desobedecer a Dios, ¿verdad? Sí. Y esta palabra es aplicada en una parte de la Biblia para Satanás, ¿sí? El inicuo, cuando habla del falso profeta, y esto es un adjetivo que se usa para señalar a Satanás, inicuo. Y Satanás, pues recordemos, fue el que fue desobediente, el que se rebeló, ¿verdad? Se rebeló contra Dios. Así es. Y entonces, cuando participamos en esas conductas, somos inicuos, ¿verdad? Imagínate lo que dice la Escritura, ¿verdad? Que le dice, ¿verdad? Dios le dice a Satanás, ¿verdad? De que maquinaba en su corazón, ¿verdad? Porque Satanás decía, y subiré al cielo y me sentaré y seré semejante al Altísimo. Y para Dios no hay pensamiento, ¿verdad? No hay pensamiento que se oculte. Y se lo hizo el Señor, ¿verdad? Así es. Que ahorita que estamos hablando de los pensamientos y que queremos hacer lo que nos dé la gana y que no queremos que nadie nos vea, o sea, acá bajo las sombras, no, se acabó, aquí no me conoce a nadie, ¿de acuerdo? Pero Dios te está viendo, claro, ¿verdad? Y un punto, pastor, es el labio inicuo. Tal vez nuestras acciones, nuestras facciones, parezcamos buenas personas, sí, pero si no estamos de acuerdo a la voluntad, nuestro hablar va a descubrir todas esas cosas que tenemos adentro. Sí, de hecho, de la abundancia del corazón habla la boca. Así es, ¿verdad? Entonces quiere decir que si tenemos un labio inicuo, entonces el corazón es inicuo, está lleno de ¿verdad? maldad.
Y luego habla de otra conducta, la tercera, el mentiroso, ¿verdad? Dice aquí, el mentiroso escucha a la lengua detractora. Entonces, el padre de la mentira, Satanás. ¿Satanás? Así diablo, es. él vive mintiendo, ¿sí? Y no sabe decir verdad porque es el padre de la mentira. Entonces, cuando nosotros hablamos mentira, nos estamos yendo al equipo, pues ¿de quién? Del padre de la mentira. El padre. Así es. Pero es que él no le va a hacer daño a nadie. Y es que es mentira, ¿verdad? Y si es mentira, Y eso de que no pasa nada. eso No es se mentira. ¿Verdad? Es otra mentira. No pasa Así nada. es. Exactamente. Sí, sí. Entonces, Está mal. así es. Hablar con la verdad a veces te puede causar un poquito de dolor, vergüenza, no sé, dependiendo la situación en la que estés pasando, ¿no? A lo mejor cometiste un error y tienes que enfrentarlo. Ajá. Puedes decir una mentira para evadirlo, pero de nada va a servir, Sí. ¿verdad? Al contrario, vas a hacerlo todavía más grave la situación. Entonces, es mejor preferir decir la verdad, aunque se ponga más dura la situación, pero que quererlo suavizar y luego después multipliquemos el efecto, ¿no? Así es. Entonces, y más que nada, también porque la palabra de Dios en los mismos proverbios dice que Dios abomina la mentira. Sí, Exacto. de hecho es uno de los mandamientos, Así es. dentro de la base de los 10 mandamientos que debemos de llevar. Ajá. Para que nuestra vida sea más agradable a Dios. Así es. ¿Sí? El no mentir. No mentirás. Así es. ¿Sí? Entonces, no estamos en la verdad, como dice Juan. Y entonces aquí menciona que los mentirosos están atentos a la lengua detractora. Detractora, sí. ¿Quién es la lengua detractora? El que dice una cosa y luego después dice otra. Sí. ¿Verdad? Se detracta, ¿verdad? Voy a ir y luego no voy a ir, ¿verdad? O voy a hacer y luego no voy a hacer. Entonces, esa lengua detractora también es como también mentir, ¿verdad? Sí, sí. De otra manera, pero es mentir. Entonces, esas son 4 conductas. La conducta de alguien que es malo, el otro que es inicuo, el mentiroso y el detractor. Así es. ¿Verdad? Conductas que pues no te van a llevar a nada bueno. Cambiamos ahora al versículo 5, Cheto. Muy bien. Dice, el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Fíjate cómo aquí la palabra hacedor, la H, es mayúscula. Así es. Se refiere a Dios. No se refiere a su papá y a su mamá. Que podríamos decir, se refiere al papá del pobre. No, se refiere a nuestro verdadero hacedor, Sí. ¿verdad? El que nos crea, el que nos da vida es Dios. Sí. Sí, Dios utilizó a nuestra mamá y nuestro papá biológico, ¿no? Y ellos nos cuidaron y nos protegen, pero ellos no son nuestros hacedores. Nuestros hacedores es Dios, ¿verdad? Sí, dice en Efesios 2:10, somos hechura de Dios. Sí. Y ahora los que somos hijos de Dios somos creados en Cristo Jesús. Amén. Sí, entonces hay que tener cuidado porque a veces la mente nos engaña, ¿verdad? Las filosofías, las ideas de que Dios no existe y Él es el hacedor de nosotros. Amén. Sí, yo le digo mucho a mis hijos, no importa lo que tú leas, si lo quieres querer o no, pero al final del tiempo Dios es el que nos creó y es el que le vamos a dar cuentas. Es correcto. Entonces, aquí habla de otra conducta que es escarnecer. Escarnecer. El que, vamos a decir, afrenta o el que hiere, al que maltrata al pobre, ¿verdad? No Y importa, fíjense, a veces puede ser que la otra persona también sea pobre, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de los que son ricos. Así es. No. Estamos hablando de personas que escarnecen al pobre. Y puede ser que sea otro pobre también, o puede ser una persona que no sea pobre, no importa. El que lo escarnezca se está enfrentando a Dios. Está afrentando. Sí, lo está enfrentando, sí, se está poniendo. Lo está ofendiendo. Sí, lo está poniendo, se está poniendo enfrente. Dice aquí,
afrenta a su hacedor. Es decir, se está poniendo en pleito con Dios. Así es. Entonces, ¿quién va a ganar? Pues Dios. Así es. Dios nunca pierde. No. Entonces, hay que tener cuidado y mejor no escarnecer a nadie, ni al rico ni al pobre, ¿sí? Y menos al pobre, porque aquí vemos que si escarnecemos al pobre o si lo dañamos, él tiene alguien que lo defienda, Amén. que es Eso Dios. ahorita la escritura, ¿verdad? El que toma un niño me está tomando a mí. Es correcto. Y el que no lo toma, no me está tomando a mí. Es O correcto. el que da un vaso de agua, Ujú, me lo está dando a mí. así es. ¿Verdad? Ese es el. Entonces, y luego fíjense cómo a veces pasa que alguien tiene una calamidad y hay gente que se alegra, ¿sí? ¿verdad? Dicen, ya era hora que le pasara eso. Ay, Josué, o sea, ¿sí? O sea, a veces, pero aquí menciona también, dice que el que se alegra de la calamidad de otro, no quedará sin No castigo. quedará sin castigo. Entonces, quizás puedas pensar que esa persona ya se lo merecía porque había hecho mucha maldad o porque había sido muy soberbio o según tu apreciación, ¿verdad? Fíjate, Pero no somos nada nosotros para juzgar. Por ejemplo, ahí está ahorita las redes sociales, ¿verdad? Ujú. Hablan tantas barbaridades Sí, y todavía le ponen el like. sí, Digo, no le van muy lejos. Ahí lo vemos en las redes sociales. sí. Sí, Las sí, barbaridades que dicen, las tonteras. Y dice la escritura, ¿verdad? Y aún así se alegran. Y le pones un like ahí. No dice like, pero no. Por Sí. ejemplo, estamos hablando de que en la escritura dice que te alegras. Te alegras, un like. Y nosotros le ponemos un like a todas las tonteras y barbaridades Sí. que ponen en las redes sociales. Así es. Sin desmenuzar lo que en realidad están diciendo. Sí, porque muchas veces es algo que es falso y es con otro objetivo, ¿verdad? Eso que te está poniendo ahí. Entonces, y caemos en esa tentación de dar like o de alegrarnos. Entonces, en estos versículos, ya para cerrar también el episodio de hoy, vimos conductas que debemos de ver que no debemos de estar ahí. Debemos de alejarnos del mal, de hacer el bien, de no hablar mentiras, sino hablar verdad, de ayudar al pobre, bendecir al pobre, ¿verdad? Y que si alguien tiene una calamidad, lo apoyemos. Amén. En vez de alegrarnos, lo apoyemos, ¿verdad? De una manera para que sea de bendición. ¿Cómo parece tan sencillo, verdad? Esa reacción que tenemos a veces de esas cosas, ¿verdad? Pero volvemos al versículo 3. Dios es el que prueba Los corazones. los corazones. Nosotros es. como hijos de Dios tenemos que tener un estándar, una medida, una línea. Entonces debemos esforzarnos por llegar a ese nivel de Así tener es. esa misericordia que Dios tuvo con nosotros. Amén. Recordar, ¿verdad? De que la misericordia que Dios tuvo. Y recordar que Hemos sido perdonados. perdonados y que Dios mora en nuestros corazones y que no hay pensamiento, hablamos de pensamiento, o sea, dentro de nuestro corazón, que Dios sabe lo que pensamos y nuestras actitudes y nuestros hechos de lo que vamos o lo que hicimos, no se le escapa nada. Así correcto. es. Amén. Bueno, te esperamos aquí en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos. Dios te bendiga. Bendiciones. Amén, amén.